Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola, Chari, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Nieves. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Sí, aquí muy contentos con este tema del programa del día de hoy. Exactamente, bueno, pues un tema muy importante y muy bonito el que vamos a tratar hoy. Así es, pues vamos a platicarles y vamos a tratar de ahondar en el tema de Cristo Rey. Exactamente, esta fiesta tan importante que da fin al ciclo del calendario litúrgico. Así es, y vamos a ver cómo comienza esta historia, ¿verdad, Chari? Sí, así es. Bueno, me gustaría comenzar leyendo un pequeño pasaje del Evangelio de San Juan, en donde Jesús está teniendo pues un diálogo con Pilato antes de que sea él ya mandado a la cruz, y en donde hace énfasis en esta divinidad que él tiene. Y entonces dice Jesús: si como tú dices, soy rey, se está refiriendo a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces aquí Jesús primero se revela, está pues ahora sí que dándole la razón a Pilato, que le está diciendo que bueno, pues si él es un rey, pero sobre todo hace énfasis en que es un rey de la verdad. Así es, y bueno, pues qué bendición que a pesar de que Pilatos ni siquiera judío era, y bueno, por su medio conocemos las palabras de Jesús, de cómo pues Jesús se va a revelar como rey del universo, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, a partir de esta situación, pues las antiguas comunidades cristianas van a estar conscientes de esa, esa situación, o cómo la podemos llamar, esa característica que tiene Jesús de que es rey, pero va a ser hasta mucho tiempo después cuando se va a instaurar propiamente la fiesta. Y bueno, también tenemos que recordar que cuando lo coronan de espinas, ¿verdad? Lo coronan en un afán de burlarse de él, en un afán de reírse, de decirle, aquí está el rey de los judíos, y en un afán de, pues, obviamente, de ningunearlo y de burlarse, porque obviamente no creían que era el rey. Pero, increíblemente, a pesar de todo lo pronosticado, Pilatos manda a hacer esta placa donde dice, él es el rey de los judíos, que es la que se coloca arriba de los crucifijos, porque en vida real así sucedió, ¿verdad? Exactamente, sí. Justamente hay que recordar que Jesús durante pues, su ministerio, él hacía énfasis en que tenemos que vivir el reino de Dios y en que él venía a instaurar el reino. Por eso es que la gente decía que él era un rey y por eso es que él se va a revelar como el rey del universo. Pero entonces es por esto que los judíos lo querían crucificar, porque decían, bueno, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Así es. Y entonces, bueno, algo también muy interesante, que si quieres más adelante también lo podemos ir ahondando un poco más, es que el mismo Jesús nos va a ir describiendo cómo es su reino, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Obviamente, Él es el rey del universo, de la tierra, del cielo y de todo el universo, pero nos va a dar como unas pautas especiales de en qué consiste verdaderamente el reino de Dios. Y bueno, pero si quieres podemos comenzar a platicar un poco más sobre cómo pues México estaba sufriendo mucho en la Revolución Mexicana. En 1910 estalla la Revolución Mexicana, empieza a haber pues muchos disturbios, muchas guerrillas, empieza a haber mucho descontento, y pues lo que vienen en realidad son unas fuerzas externas del exterior de México, pues atacar a México, en el sentido de que pues México llevaba 3 años de porfiriato, había habido mucha paz y mucho progreso, pero pues los americanos, entre ellos y otras fuerzas pues oscuras, digamos, empiezan a armar a México para hacer una revolución. Y entonces es cuando pues
Madero, ¿verdad? Es asesinado, ¿verdad? Y sube al poder momentáneamente Victoriano Huerta. Y es en esos momentos cuando los laicos van y pues apoyados por sus obispos, pues solicitan al Papa Pío X el que México sea ahora sí que consagrado a Cristo Rey. Exactamente. De hecho, la primera idea de los obispos era tener un templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, precisamente para pedir la paz de México. Pero bueno, con estas situaciones de que estaba la revolución y de que termina la revolución y que hay más o menos algo de paz, en el año de 1923 es cuando se empieza a construir este templo. Sin embargo, poco tiempo después va a comenzar la Guerra Cristera. Ya, pero volviendo a 1900, pues es 1913, que es cuando ya están estallando las guerrillas y todo esto, es cuando el Papa Pío X les contesta a los obispos en México y les dice que sí, que obviamente pues es muy importante reconocer que Dios es el Rey del universo, que Jesús es nuestro Rey, y que es importante que cuando se haga esta consagración a Cristo Rey, es importante poner a los pies de Jesús la corona y el cetro. De esa manera se ejemplifica cómo los reyes del mundo tienen que ponerse ante el Rey de Dios, ante el Rey de Reyes, que es Jesús. Así es. Entonces Pío X pues anima a los obispos para que hagan esta fiesta. Y se planea hacer un 6 de enero de 1914. El 6 de enero de 1914 se reúnen todos los obispos. Bueno, no todos, pero hay una consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y ya para el 11 de enero de 1914 es cuando se hace una propia consagración de México a Cristo Rey. Y es en esa consagración donde asisten, además de todas las autoridades eclesiásticas, asisten también las autoridades civiles, es decir, Victoriano Huerta va a estar en esa consagración a Cristo Rey. Y bueno, esto es histórico porque se invita a través del episcopado y de todos los obispos, se invita a que por favor todos los laicos participen para hacer este grito de reconocimiento a Jesús como Rey de México y poner a México bajo los pies de Jesús. Me encanta, lindo, sí, me encanta esa historia, ¿no? Sí, y bueno, entonces ya van a venir pues muchas, pues ahora sí que las fuerzas del mar se van a ir contra México, definitivamente, pero yo creo que en el afán de purificarnos Jesús, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que de todo hecho malo siempre hay algo bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú bien comentas, pues fue una oportunidad en la cual, sobre todo, pues los cristianos que vivían en esa época pudieron, pues ahora sí que confirmar su fe o acrecentarla si es que estaba un poco débil. Así es, pero va a ser hasta 1920 cuando va a surgir la idea de construir un lugar especial para entronizar a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Sí, de hecho, como les comentaba hace un momento, la idea original era de un monumento o un templo dedicado al Sagrado Corazón. Pero después ya se van a dar cuenta de que, bueno, pues va a ser más importante dedicársela a Cristo Rey. Y un hecho también que va a ser como que influenciador de que decidan que sea para Cristo Rey es que ya Pío XI, ya había muerto Pío X, para el 11 de marzo de 1925 instaura la fiesta de Cristo Rey a nivel, pues ahora sí que de toda la iglesia. A nivel mundial. Y muy importante, pues reconocer que antes de que el Papa Pío XI reconozca esta fiesta, se va a inaugurar este templo en el Cubilete. Y entonces el Papa Pío XI va a declarar esta fiesta, como habíamos comentado, en 1925, pero antes, ya en 1923, es en el Cerro del Cubilete donde se pone la primera piedra el 11 de enero de 1923. Sí, y originalmente esta primera piedra era para construir un santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, como empiezan a construir este templo, pero se viene la Guerra Cristera. Y entonces, por ahí del año de 1928, que ya estamos en plena Guerra Cristera, destruyen este templo, lo que llevaban adelantado de este templo. Y bueno, pues mientras se calma la situación, pues vuelven otra vez a tener paz. Y va a ser hasta 1942 cuando deciden continuar con la construcción de este templo del Sagrado Corazón,
Pero como, bueno, pues hay que recordar, ya tenemos también instaurada la fiesta a nivel universal de Cristo Rey, deciden entonces los obispos que sea más bien este templo dedicado a Cristo Rey. Pues muy interesante, porque además, pues como vemos los hechos, pues primero viene la Revolución Mexicana, la consagración al Sagrado Corazón, la de Cristo Rey, que es la misma, con diferencia de días, y luego va a venir pues todos estos ataques a México muy fuertes, que más tarde, después de la consagración, van a venir justamente pues los tiempos de la persecución religiosa, con Elías Calles. Exacto. Entonces, esa persecución religiosa, para mi gusto, Chari, es como si esa consagración que hicimos en México haya reforzado la voluntad de todos estos santos mártires mexicanos que ofrecieron su vida por amor a Dios, por amor a la verdad, por amor a Cristo Rey, ¿no? Exactamente, creo que era un momento en que pues ellos estaban muy conscientes de la importancia de que la fe no se perdiera en México, que no se podía dejar que se diluyera, y por eso es que lucharon. Sí, y también es un ejemplo mundial, porque fíjate que más tarde, porque esto ha comenzado en 1929, más o menos esta persecución con Elías Calles, que va a estallar la guerra cristera, que si usted no conoce sobre esta guerra, pues lo invito a ver la película La Cristiada, ¿verdad? Porque lo ejemplifica muy bien. Y bueno, ahí vamos a ver pues la vida de San José Sánchez del Río, un niño mártir mexicano que por cierto admiramos mucho y que por supuesto que dio su vida por Cristo Rey y por la Virgen de Guadalupe. Estas fechas tan duras para México, pero al mismo tiempo van a dar un ejemplo a nivel mundial. Y digo un ejemplo porque el ver que México se levanta para defender su fe, el ver que México no está de acuerdo con el gobierno, cuando el gobierno se impone y suspende la Santa Misa a nivel nacional, cuando empieza a haber una profanación de las iglesias, empiezan a tomar posesión de las iglesias para cuarteles del ejército, a matar sacerdotes por todos lados, a expulsarlos, a exiliarlos, ¿verdad? Todas estas fechas tan difíciles para México, y sin embargo México va a sacar la casta y va a decir, ¡viva Cristo Rey! Y esa frase de ¡viva Cristo Rey! Es cuando más se va a gritar y pronunciar. Así es. Y ahí me encantan las palabras de San José Sánchez del Río, que dice, pues es que estos tiempos son los tiempos en donde es más fácil llegar al cielo. ¿Por qué? Le dice su mamá, pues porque ahorita por cualquier cosa eres mártir y te matan y llegas rapidísimo al cielo. Y sí es verdad, porque fíjate que San José Sánchez del Río se va a inspirar en Anacleto González, que también va a ofrecer su vida va a ser un mártir mexicano, y cuando ya se entera San José Sánchez del Río de que Anacleto fue fusilado, le va a pedir a él la gracia de ser santo como él y de ofrecer su vida por México. Mira qué maravilloso. Sí. Entonces, pues esas son las fechas tan solemnes, tan importantes que estamos celebrando, ¿no? Ahora. Sí, pues algunos datos importantes e interesantes acerca de este santuario a Cristo Rey, pues es la figura de Cristo mide más de 20 metros y pesa alrededor de 300 toneladas. Por adentro, el interior de este monumento está hueco, se puede subir, y hay un altar justo a la altura del corazón en donde se puede celebrar misa. No se celebra frecuentemente, solamente se celebra en ocasiones especiales. Pero bueno, se terminó de construir alrededor de los años 40 y ya para los años 60 ya estaba consagrada también este pequeño altar. Porque bueno, hay que recordar que a los pies de esta imagen o de este monumento hay también una iglesia en donde se celebra misa pues todos los días, y además hay adoración perpetua. Así es muy interesante esto, porque bueno, Cristo Rey es Sagrado Corazón de Jesús. Y Sagrado Corazón de Jesús es adoración eucarística. A fin de cuentas es el mismo corazón de Jesús, y es ese corazón de Jesús el que nos invita a amarlo, ¿verdad? Amarlo por aquellos que no lo aman, a apreciarlo por aquellos que lo desprecian, ¿verdad? Y a pues estar ahí presente en adoración. Y me encanta porque la adoración nocturna mexicana pues cumple sus objetivos en este centro que es Silao, en el Cubilete, en donde todos los días hay peregrinaciones de ellos de todas las partes de la República. Es impresionante, y como tú bien dices, hay adoración perpetua. Sí, fíjate que hace 2 años justamente estuve por allá,
Y pues estuve libre, fui por trabajo, pero tuve libre un día en la noche y dije, bueno, pues voy a ir, a ver qué tal. Y pues casi que el taxista no me quería llevar, pero bueno, me llevó. Y sí, cuando llegué fue muy lindo ver que había muchos adoradores. Y bueno, pues yo me quedé también un buen rato haciendo la adoración. Pero bueno, es un ambiente que también es diferente, no sé, lo sentí también muy, muy especial. Y de hecho, bueno, simplemente el ver esa imagen de más de 20 metros es impresionante. Es impactante. Yo también conocí el Cerro del Cubilete, pero no tuve la bendición de estar ahí adentro cuando vino el Papa Benedicto XVI. Ah, ok, sí. Estuve allá en León y en Guanajuato y pues sí tuve la bendición de conocer el cerro por afuera. No tuve la oportunidad de entrar, pero sí, por lo que escucho, pues este es un lugar de peregrinación para todo el pueblo mexicano, muy importante, pero pues además que trascendió al mundo entero por la importancia de reconocer a Jesús, el rey del universo, no nada más de nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, porque Él es el verdadero Dios por el que se vive. Exacto. Es Cristo el que viene al mundo a salvarnos y nosotros reconociendo en esta solemnidad tan importante a Cristo Rey. Sí. Y pues a mí me encanta, ¿sabes qué? Que se me olvidó comentarles, sí, la oración con la que el Papa Pío XI, Pío X, les recomienda a los obispos mexicanos que hagan esta consagración en 1914. Ajá. Y nada más les voy a leer una frase porque es preciosísima. Y dice así: Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, míranos humildemente postrados delante de tu altar. Nosotros somos y todos queremos ser tuyos. O sea, todo tuyo somos y todo queremos ser tuyos. Entonces, esas frases que Pío X les va a inspirar a los obispos a hacer esa oración de consagración, pues yo creo que también ha trascendido. Es importante que nosotros también entendamos que podemos nosotros consagrar nuestros hogares, Chari. Consagrar nuestros hogares al Sagrado Corazón de Jesús, consagrar nuestras familias, consagrar nuestras empresas, consagrar todo lo que, ahora sí que consagrar es separar, es cuando obviamente en la consagración, cuando se consagra el pan, obviamente es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros consagramos nuestras personas o consagramos un vaso, por ejemplo, los vasos litúrgicos que se utilizan en el altar, pues están separando para hacer ese sacrificio. Entonces, cuando nosotros somos consagrados, también somos separados. ¿Separados de quién? Pues del mundo entero. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Exactamente, somos algo sagrado, ¿no? O sea, hay que recordar que independientemente de que nosotros tomamos conciencia de esa consagración, nosotros somos sagrados, como seres humanos somos sagrados. Pero si tenemos esa conciencia y nos unimos al corazón de Jesús y nos consagramos a Él, bueno, pues nos entregamos. Exactamente. Nos entregamos como copartícipes de este gran regalo que es el Sagrado Corazón de Jesús. Así es. Y creo que sería muy importante también recordar que esta fecha pues nos alienta a tener esa conciencia de que, bueno, Jesús es el Rey del universo, pero que nosotros lo dejamos ser también el Rey de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos conocer o cómo podemos dejar a Jesús que entre a nuestras vidas? Bueno, tenemos que conocerlo a través de pues, la lectura de los evangelios. Los sacramentos nos van a llevar a Él. Obviamente la Santa Misa, la Eucaristía y la adoración eucarística. Son medios por los cuales nosotros nos vamos acercando a Él, lo vamos conociendo más y entonces le abrimos nuestro corazón para que Él reine en Él. Así es, pero la oración misma de consagración, que yo lo invito a buscar una en internet, es muy importante porque, fíjate, Chari, es también una puerta. Sí, también es una puerta porque en el momento que la Virgen María le dijo que sí a Dios, fue en el momento en que quedó la encarnación, ¿no? Fue ese momento, pero antes Dios le permitió a la Virgen decir sí. Entonces, este acto de consagración también es un sí. Es un sí. Y yo también lo invito a que se consagre a la Virgen, a los dos corazones. ¿Por qué? Pues porque también es poderosísima la consagración a la Virgen. Entonces, te voy a contar una anécdota de una amiga mía que pues ella, por una gracia muy grande, vivió una conversión porque ella vivía en un pecado muy grave, vivía casada civilmente con su marido y nunca se había interesado en casarse por la iglesia. Y milagrosamente, pues ella va a vivir una conversión
y más tarde su marido, y bueno, con ellos pues se van a casar por la iglesia porque no tenían impedimento, fíjate, simplemente había sido pues entre no querer conocer, no querer saber, no sé por qué no se habían casado por la iglesia. El caso es que empieza ella asiduamente a asistir a misa, cada día se vuelve más devota, pero sus hijos pues estaban lejos de Dios. Como tú comprenderás, después de tantos años de estar lejos de Dios, pues no los puedes atraer inmediatamente a Dios. Pero sin embargo, fue a una misa en donde hubo una consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Dice ella que su hijo de 20 y tantos años terminó la misa, el niño participó de la oración de consagración y a partir de entonces el niño empezó a vivir una transformación. Entonces Dios se vale de ese sí. Claro. Y ese sí es decirle a Jesús, como decías antes, este es tu hogar, tú eres el rey de este hogar, porque nosotros padres de familia tenemos la potestad de consagrar nuestras familias y nuestros hogares al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y en el momento en que nosotros le damos la potestad a Jesús de ser el rey de la casa y a la Virgen la reina, ¿quién se sale de la casa? Sí, no. El enemigo. El enemigo que anda fastidiándonos, dividiéndonos y trayendo tantos problemas a los hogares. Sí, así es. Entonces, bueno, son todos estos los medios que Dios nos da para que nosotros podamos estar más cerca de Él y para que lo dejemos precisamente reinar en nuestra vida. Sí, y bueno, esta consagración que se hizo en 1914 se renovó en el Congreso Eucarístico nacional que hubo en la Ciudad de México con José Manuel María Martínez, el obispo, que por cierto hoy en día es siervo de Dios. Y bueno, esa renovación se hizo justamente en 1924. Y pues esperemos nosotros también hay otra consagración muy importante. En 1906, los obispos mexicanos hicieron una consagración en el Cerro de Jubilete, presidida por el presidente entonces del episcopado mexicano y el vicepresidente, que era, por cierto, Carlos Aguirre Retés. Y hubo una consagración vísperas, o sea, unos días antes de las elecciones. Y mira el milagro, la verdad es que en ese momento pues estaba disputando el poder Felipe Calderón, que era un presidente católico, con Andrés Manuel López Obrador, que bueno, futuramente va a ser nuestro próximo presidente, pero en ese momento ganó Felipe Calderón y la verdad pues para mí fue un gran presidente. Entonces, esto fue en el 2006. Justamente vísperas de las elecciones. Y bueno, esperemos que también, pues dadas las circunstancias del mundo, dadas las circunstancias de la confusión, de tantos errores doctrinales que se están metiendo dentro de la iglesia, y me refiero a tantas ideas, pues, de la nueva era, de verdad, hay tantos errores hoy en día en las doctrinas que estamos siguiendo, que pues tenemos que tener cuidado. Y pues yo creo que una de las maneras muy gratas a Dios para que Él nos cuide y nos proteja es este acto de consagración. Y pues yo, de verdad, Charis, tengo esperanza de que el nuevo episcopado mexicano haga otra renovación de la consagración a México y que lo consagre a la Virgen de Guadalupe, que de hecho ya está consagrado. Sí. Pero pues sí creemos que México es una nación muy escogida, claro, muy privilegiada y pues hija predilecta de la Virgen, no porque yo sea mexicana, sino porque la Virgen aquí en Guadalupe, ¿verdad? Sí. Vivimos ese milagro y además se ha quedado con nosotros en la tilma. Así es, así es. Pues yo creo que nos queda más que hacer oración precisamente para que muy, muy pronto se haga otra vez esta renovación de la consagración y pues también para que podamos ver cambios significativos en nuestro país. Primero, bueno, en cada uno de nosotros, esa conversión diaria que tenemos que seguir y que se vaya reflejando pues, a nivel nacional. Sí, yo creo que eso es lo que espera Dios, como tú dices, Chari, que cada uno de nosotros empecemos a cambiar y con la gracia de Dios, pues pidamos que también todo el pueblo mexicano reaccione ante las posibles eventualidades negativas que puedan venir para que nosotros nos acerquemos más a Dios, porque siempre trae frutos el dolor, siempre trae frutos el dolor, y pues ya hemos visto a través de la historia cómo Dios actúa en momentos dolorosos, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, pues no esperemos a que haya momentos dolorosos, antes preparémonos, antes hagamos mucha oración y convirtámonos. Sí, busquen esas oraciones de la consagración al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón, consagren sus familias, consagren a sus hijos, consagren sus empresas
y pues pidamos a Dios que este país muy pronto también sea consagrado. Pero ¿consagrado para qué? Pues para dar gloria a Dios, porque eso es lo que Dios está esperando, ¿verdad? Así es, Nieves. Pues gracias por todo, Chari, me gustó mucho este programa. Muchas gracias a ti, Nieves. Que Dios los bendiga. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.